aportar una opinión. Esto es lo que hacemos, así se puede hacer libremente los días viernes. Es que vamos a leer la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 7 en adelante, y vamos a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos a Dios. Por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelaban verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. No lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito, entonces, no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que, a los ojos de Dios, pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad. Y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo recibieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Amante Padre Celestial, tu palabra ha sido leída y ahora yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu el que nos dé, Señor amado, esa confirmación que necesitamos, Señor, y esa revelación que tú quieres que tu pueblo tenga, Señor, para edificación de todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad, hermanos? Y vean que empieza ¿me puede poner el versículo 1, hermana, por favor? Para que los hermanos lo puedan leer juntamente conmigo. Y dice de la siguiente manera, en 2 Corintios 7:1 dice así. Sí. Dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. A ver, ahora, dado a que tenemos estas promesas, ¿de qué promesas está hablando acá Juan?
Y las promesas de las que está hablando Juan está ahí en el capítulo anterior, está en 2 Corintios capítulo 6, 14 al 18, si lo podemos proyectar. De eso es de lo que nos está hablando Pablo acá. 2 Corintios 7, del 14 al 18. Esas son las promesas de las que habla, con la que hace su introducción al capítulo 7, que son la base por la que él nos está a nosotros animando a de que nosotros, dice, para que nosotros nos limpiemos de todo lo que contamina nuestro cuerpo o nuestro espíritu. En otras palabras, aquí Pablo nos está diciendo, es necesario de que nosotros, como dice aquí la Reina Valera, dice, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que es necesario, precisamos nosotros buscar la santidad. Y las promesas de las que habla 2 Corintios 7:1 están en 2 Corintios 6, 14 al 18, hermana. Sí, 2 Corintios 6, 14 al 18. Esas son las promesas. Cuando dice puesto que, eso quiere decir en base de, o porque esto sucedió, o porque esto se ha hecho, entonces la reacción necesaria a lo que ha sucedido debe ser esto. Entonces vamos a 2 Corintios 6, 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, Cristo con el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Hasta ahí, hermana. Y ellos serán mi pueblo. Ok, estas son las promesas de las que nos está hablando el capítulo 1, capítulo 7, versículo 1. Lo que nos está diciendo es de que si nosotros obedecemos a Dios, Dios va a ser de nosotros su pueblo. Versículo 16, eso es así es como termina ese versículo. Dice: y habitaré, no solo dice que Dios, porque dice aquí la palabra del Señor que fue Dios el que dijo esto. Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero anteriormente nos está diciendo de que lo inmundo no puede vivir ¿verdad? No podemos mezclar lo bueno con lo malo, ni lo santo con lo inmundo. Entonces, si nosotros queremos de que verdaderamente Dios habite y ande entre nosotros, y que Dios sea, de que Jehová sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo, entonces nosotros tenemos que buscar limpiarnos de muchas cosas. Tal y como lo dice la palabra aquí, que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que dice la Reina Valera en el 7:1, ¿verdad? Ahora, de la misma manera, la Nueva Traducción Viviente dice: limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Ahora, ¿qué es lo que puede contaminar el cuerpo? A ver quién me puede, o quién nos puede ayudar con eso. ¿Qué es lo que puede contaminar el cuerpo? Porque aquí la exhortación es clara, ¿verdad? De que tenemos que limpiarnos y no contaminar ni el cuerpo ni el espíritu. Sí, hermano. Sí, eso puede ser algo que contamina el cuerpo. El odio. La falta de perdón, la envidia. Pero esas son cosas que contaminan el cuerpo o el espíritu.
específicamente, ¿qué cosas pueden contaminar el cuerpo? ¿Perdón? Idolatría contamina el espíritu. El alcohol, drogas contaminan el cuerpo. Sí, como dijo la hermana, ¿verdad? ¿Lo cual? El adulterio. Todos los pecados sexuales son una afrenta directa, de verdad, que ¿cómo se llama? Son pecados pecados y contaminación de la carne. Cuando está hablando de la carne, está hablando de lo que afecta el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que dice, eso es lo que significa acá. Todo lo que es de la carne, todos los pecados sexuales, hermanos, por ejemplo, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, los malos deseos, ¿verdad? La lujuria, la pornografía, sí, todas esas son cosas que afectan, o sea, que contaminan el cuerpo, ¿verdad? Cuando está hablando del cuerpo, es de la carne, es todo lo que afecta al cuerpo. Y ahora, a ver, ¿qué puede contaminar el espíritu? ¿Será que el chisme puede contaminar el espíritu? La envidia, el rencor. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puede contaminar el cuerpo? El odio, la mentira, el orgullo. Y fíjense que todos los que mencionamos antes del orgullo son cosas feas, ¿verdad? Malas que contaminan el espíritu y lo pueden separar a uno no solo de la comunión con Dios, sino que de la comunión entre nosotros mismos. Hablando de lo que venía hablando lo que nos enseñó el pastor acerca del capítulo 6, de que el capítulo 6 nos estaba hablando del buen compañerismo, ¿se acuerdan? Todas esas cosas pueden romper, pueden quebrar el buen compañerismo, la buena comunión que hay entre nosotros, o entre unos y otros, pero también la comunión que hay entre nosotros y Dios. Y todas esas cosas no son, ¿qué le dijera? El orgullo es una cosa, es algo que es igual de malo. Porque por el orgullo se pueden cometer muchas otras de estas cosas. Por el orgullo se miente, por el orgullo se roba, por el orgullo se chismea, por el orgullo se murmura. Y todo eso nosotros, dice Pablo, lo tenemos que sacar de nosotros para que nosotros perfeccionemos la santidad. O sea que Pablo nos está diciendo bien claramente, hay promesa de parte de Dios para ustedes, pero entonces ustedes también tienen que corresponder buscando la santidad. Y recuérdense que la santidad es un proceso, hermanos, no es un acto inmediato ni de una vez y ya estuvo. Cada uno de nosotros tenemos el Señor está trabajando en cada uno de nosotros en esas áreas, pero lo que nosotros tenemos que reconocer es de que nosotros tenemos que buscar, tenemos que hacer nuestra parte para buscar esa santidad, ¿verdad? Que está pidiendo el Señor de parte de nosotros. Dice el versículo 10, dice: por favor, ábranos su corazón, no le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos, ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Recuérdense que había unos problemas dentro de la congregación de Corinto, de tal manera que al apóstol Pablo, al hermano Pablo, al apóstol Pablo, el mejor, el teólogo sobre el que el Señor trajo la gracia para el pueblo gentil, a él estaba teniendo problemas con, yo no sé, hay unos estudiosos que dicen que tal vez fue un hermano en la congregación el que empezó y ¿cómo se llama?, a oponerse a Pablo y logró contaminar a la demás congregación, ¿verdad? Leudar a la demás a la congregación, de tal manera que tal vez no fue solo uno, sino que fueron varias personas las que se empezaron a oponer
a la enseñanza de Pablo y al liderazgo de Pablo y al apostolado de Pablo, de tal manera que si cuando nosotros leemos 1 y 2 de Corintios, nos vamos a dar cuenta que en muchas secciones de 1 y 2 de Corintios Pablo tiene que defender su apostolado. ¿Es así, hermano Bernie? Sí, ¿verdad? Muchas veces tiene que decir Pablo, apóstol de Jesucristo, y ahí el capítulo, aquí en 2 Corintios, a partir del capítulo 10 en adelante, también hay una serie de ¿cómo se llama? De enseñanzas en las que Pablo tiene que defender su apostolado, porque habían problemas allí, y entonces, por eso es de que Pablo le dice, por favor, ábranos su corazón. Y lo sigue diciendo, recordándoles de que él no le ha hecho mal a nadie, ni a que ninguno ha inducido a andar por el mal camino. Porque es algo bien interesante que cuando vemos las cosas que mencionan que fueron mencionadas en el capítulo 6, versículos del 14 al 16 que vimos, a mí me llamó mucho la atención en que, fíjense cómo dice aquí la nueva traducción viviente, hermana, 2 Corintios 6, 14. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Dice, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? O sea que aquí la inferencia es bien clara, ¿verdad? Que está atando, entretejiendo a los incrédulos con las tinieblas. Algo bien importante es, aquí no dice de que no nos asociemos con los incrédulos, porque de otra manera, ¿cómo vamos a alcanzarlos cómo le vamos a hablar del Señor? ¿Cómo vamos a darle las buenas nuevas a los incrédulos? ¿Cómo vamos a mis compañeros de trabajo? Que hay un par que son, córtele, hermana, ¿verdad? Son bien tremendos. Y entonces, ¿cómo les voy a hablar yo a ellos de Cristo si la palabra del Señor me dijera que yo no me asocie con ellos? ¿Qué oportunidad de oír el Evangelio de Salvación tuvieran ellos? Ninguna. Lo que sí dice es de que no nos asociemos íntimamente con ellos, ¿verdad? Se vale asociarnos con los compañeros de trabajo que no son creyentes. Se vale asociarse con el vecino que no es creyente, con amigos. ¿Será que a un incrédulo se le puede llamar amigo, hermanos? ¿O un conocido? Yo llegué a la conclusión de que si no es creyente no puede ser mi amigo. Y los que eran mis amigos antes de que yo me afirmara en las cosas del Señor, que aún siguen siendo incrédulos, en realidad ya no son mis amigos, porque yo ya no me asocio con ellos de la misma manera. O sea que, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Podemos ser nosotros amigos de un incrédulo? ¿Sí? No de que los podamos dejar, no, pero podemos seguir siendo amigos, porque aquí dice la palabra de que no nos asociemos íntimamente con ellos. Y a un amigo, para que alguien sea su amigo, tiene que ser una relación íntima. ¿Sí, hermana? Perdón, hermano. ¿Sí, hermana? De lo que está hablando usted, yo doy fe y testimonio porque ella es cristiana y ella me trajo a mí. Ah, bien, está bien. ¿Sí? De que una persona así como ella, pues ella siempre me invitaba a la iglesia, y al verla a ella pues bien feliz y con esa actitud bien así, entonces yo dije, yo también quiero. Sí, ¿y usted ya recibió al Señor en su corazón? Sí. Sí, bendito sea el Señor. Gracias a Dios por eso. Y entonces doy fe y testimonio que sí, alguien que es cristiano y conversa con una persona que no está congregándose,
puede llegar a Sí, es que no podemos meternos en un globo de vidrio, no nos podemos aislar, hermanos, ¿verdad? Pero o sea que sí, nosotros podemos asociarnos con ellos, pero no íntimamente, lo que nos está diciendo Pablo. Ahora, ¿por qué no nos podemos asociar íntimamente? Bien claro nos dice aquí, porque dice que tiene la luz con las tinieblas. Y déjeme decirle que esto es algo, no lo dice la Biblia, me lo ha enseñado el pastor, no me lo ha hecho ninguno, sino que es algo que yo he podido observar, de que es muy plausible de que cuando cuando un creyente se asocia con una persona que no es creyente, yo creo que la mayoría de las veces, o un alto porcentaje de las veces, el que es creyente va a terminar hablando y haciendo lo que hace el que no es creyente, y no de la otra manera. En el caso de la hermana, gracias a Dios, ¿verdad? De que no se fue, ¿verdad? Sino que la trajo a los pies del Señor. Pero hermanos, mire, tenemos que tener cuidado. El enemigo es astuto, y yo no sé la experiencia de ustedes, pero yo he podido observar, de lo que yo he podido observar, las personas, los que son creyentes, que de repente son bien amigos de personas que no son creyentes, porque se asociaron con ellos íntimamente, paran yéndose para atrás o deteniéndose en su crecimiento, y paulatinamente, cuando usted se da cuenta, ¿quién fue el que dijo esa palabrota? El hermano tal, ¿verdad? No sé qué es la experiencia de ustedes, qué pueden contarme ustedes acerca de esto. Sí, hermana. Y yo podía convivir con ella, pero sentía que ya no teníamos muchas cosas en común, y ella me decía, yo tengo todo algo diferente. Entonces yo le empecé a compartir, y sí podemos seguir teniendo amistad, pero sentí como que ya no podía ver lo que dice ahí, Esa intimidad. ajá, era algo muy, ya no teníamos muchas Sí, cosas. sí. Entonces ella no quería, sí fue una vez a mi iglesia cuando falleció mi papá nada más, pero de ahí fuera ya no quiso ir, entonces realmente no teníamos, y yo les compartía, ¿verdad?, un poco la palabra, pero pues ella decidió ir por otro camino, entonces, pero sí la compartí, y pues bueno, precisamente podemos convivir, pero no hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Amén. Versículo 4 dice, del capítulo 7, dice, tiene toda mi confianza, estoy muy orgulloso de ustedes, me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Recordémonos que había, como les dije, ¿verdad?, había un problema entre la iglesia de Corinto y Pablo. Fue por eso que en un pasaje de aquí de Corintios también dice Pablo, ahorita no voy a ir a verlos, voy a esperar hasta que todas las cosas cambien, y entonces voy a ir. Y también habla Pablo de una carta en el capítulo 2, versículo 2, habla también de una carta de las lágrimas, porque parece que en realidad había un distanciamiento en la iglesia que él mismo había fundado, ¿verdad? Y hubo un distanciamiento de tal manera de que lo estaban rechazando a él. Y este pasaje aquí del capítulo, versículo 4, es muy conciliatorio, porque dicen, tienen toda mi confianza, y estoy muy orgulloso de ustedes, me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Y fíjense que cuando dice nuestras dificultades, no está hablando de las dificultades de él y Tito, o las de él y Timoteo. No, nuestras dificultades, ustedes y yo, ¿verdad? Eso es lo que, de esas dificultades está hablando él. Habían dificultades entre la iglesia de Corinto y Pablo, y dice que a pesar de esas dificultades, algo ha sucedido aquí. El capítulo 6 nos habla de que tiene que haber un compañerismo que está basado
en las promesas de que si nosotros cambiamos, nosotros vamos a recibir la bendición de Dios y Dios nos va a hacer su pueblo. Y aquí en el capítulo 7, Pablo nos está animando a que busquemos la santidad, y buscar la santidad necesariamente implica de que tengamos buenas relaciones los unos con los otros. Mire, hermanos, nosotros tenemos que necesariamente tener buenas relaciones los unos con los otros. Yo no puedo decir que tengo una buena relación con Dios si no tengo una buena relación con ustedes. ¿Podemos tener una buena relación con Dios si no tenemos buena relación entre nosotros? ¿Verdad que no? Eso se me hace como a címbalos que retiñen. Hermano, usted, ¿verdad que, cómo se llama? Que sabe tocar, yo creo que hasta marimba de tocar, hermano. Cuando dice un címbalo que retiñe es cuando le hacen ¡tan! ¿Verdad? No bien tocado que da ritmo y sonido, ¿verdad? Una percusión, porque hay una percusión que es agradable al oído y otra que es un címbalo que retiñe. Así, si nosotros no tenemos una buena relación, entonces nosotros nos oímos mal. Y si nos oímos mal, ¿cómo nos veremos? Como dijo el pastor, no estoy enojado. Vamos ahora al versículo 5. Dice: cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Las batallas por fuera nuevamente está hablando del cuerpo, ¿verdad? Acuérdense de que lo andaban buscando para matarlo a Pablo y a sus colaboradores. Hay un pasaje ahí que dice: ¿qué no le hicieron? Azotado no sé cuántas veces, apaleado no sé cuántas veces, me dejaron por muerto. Acuérdense cómo lo agarraron ahí en Éfeso, en Listra. Fue en Listra donde lo dejaron por muerto, hermano, sí, ¿verdad? Entonces, esos, ¿verdad? Esos son los conflictos, esas son las batallas por fuera. No solo esas, sino que también las batallas que estaba enfrentando él por los falsos, ¿verdad? Los falsos maestros, las personas que se le estaban oponiendo, las personas que dudaban de su apostolado, las personas que se le estaban poniendo y le estaban sirviendo de estorbo. Porque hay personas que en realidad, lejos de ser de ayuda, aquí no hay, ¿verdad? Pero hay otras congregaciones en las que, bueno, aquí sí no hay, pero sí parece que sí hubo, ¿verdad? Que se le oponen ¿cómo se llama el pastor? El pastor es la lámpara que el Señor puso acá. Y se le oponen de tal manera que paran fragmentando la iglesia. Bendito sea el Señor que esta iglesia, como es Dios el que la respalda, va a permanecer, ¿verdad? Pero yo vengo de una iglesia, la primera iglesia en la que yo me congregué aquí en los Estados Unidos, esa iglesia se deshizo por unas situaciones similares, hermano. Hubo el liderazgo no estaba de acuerdo con ni este líder, no había armonía, no había compañerismo, porque no había santidad. Y entonces esa iglesia sí desapareció. También pero también tiene mucho que ver con el líder que está presentando. Hay veces sí, ¿verdad? Pero ahorita no estamos hablando de líderes, sino de los que se le oponen al líder. No, digo el líder no sino como el pastor que tiene una iglesia, lo llamo como líder, es el líder. Sí, yo lo entiendo. Entonces también hay mucho que ver lo que esa persona puede dirigir y traer controversias con otros que están en la congregación. Sí, pero como le repito, no aquí. En otro lado sí. Pero fíjese, pero fíjese, yo le entiendo, hermana. Le entiendo, porque también hay otras
congregaciones que son muy sólidas y cuando hay un cambio de liderazgo, las cosas van mal. Llevan personas que no saben, gracias hermano, que no saben liderar bien que no hacen las cosas bien y pueden fracturar una congregación también, pero en el caso de Pablo, Pablo no era mal líder, sino que era un líder al que se le estaban oponiendo y lo estaban tratando de ¿cómo se llama? Como dicen en Cuba, en tumbal. No, eso es en Puerto Rico, lo querían tumbar. O sea que lo querían votar, pues lo querían. Sí, hermana. Estaba dirigido por Dios y no iba a hacer nada porque Dios era que lo alentaba a él. Sí lo hicieron, hermana, mire cómo lo agarraban. ¿Verdad? O sea que el Señor lo sostuvo, pero sí lo hicieron. Sí, lo agarraron como que era piñata del siglo I. Entonces, pero fíjese, dice con batallas por fuera y temores por dentro. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué temores habían por dentro en Pablo? Que se terminara la congregación de Corinto, o de que los hermanos se perdieran. ¿Perdón? Miedo al fracaso, puede ser, ¿verdad? Sí, porque ¿y qué si esto no funciona? ¿Y qué si yo no logro encontrar la armonía y el perdón y el ¿cómo se llama? A la reconciliación con mis hermanos de la iglesia? Yo creo que esas son las clases de temores por dentro, ¿verdad? Esa ansiedad que todo pastor y todo líder tiene. Había aflicción en la carne y temor en el espíritu. O sea, yo creo que todo lo que estaba pasando en la carne le dolía y entraba en aflicción. Pienso yo que en el temor, porque cuando vienen ataques a nuestra vida, pues la carne se duele, pero espiritualmente sí, hay ese temor de que no vaya uno a cumplir con el propósito de Dios que ha puesto en nuestras vidas. Yo lo que pienso que Pablo pasaba, que había tanto dolor en su carne, que venía el temor de no, como es usted, de no poder cumplir o llegar a la meta, pues, porque él siempre hablaba de eso, de su supremo llamamiento, de no llegar. Yo creo que había esa aflicción en él. Sí, también habla también de tener cuidado de que siendo heraldo no fuera viniera a ser reprobado, ¿verdad? Yo creo que uno de que por los ataques, por cosas que todo lo que viene a la carne, hermanos, ¿se vale de que un líder tenga desánimo espiritual de esa índole? ¿Verdad que sí? Y entonces, mire, hermano, nosotros como congregación, yo le digo esto como para que tengamos cuidado. Nosotros debemos de tener el oído bien fino y tenemos que poner mucha atención cuando veamos de que un líder está, ¿qué le dijera yo? Está afligido. Y usted sabe cuando un líder no está ese gozo, no está esa disponibilidad, algo está sucediendo en su vida. Oremos por ese líder y asumamos de que está teniendo aflicciones espirituales en su vida por el peso que ¿cómo se llama? Que tiene por la congregación. Hermano, los líderes, el pastor tiene peso por esta congregación. Esto es innegable. Si el pastor no tiene peso por la congregación, como decían allá en la zona C, Charles. Sí, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Pero tenemos los líderes, todos los líderes de cada ministerio. Cuando nosotros veamos de que están desfalleciendo, hermanos, levantémoslos en oración y primeramente, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también nos podemos acercar a ellos
No para indagar, ¿verdad? Sino solo para decirle, hay veces todo lo que un líder necesita y con lo que está batallando es con sus propias inseguridades, a veces de que si las cosas van a salir bien o no, ¿verdad, hermana? Y todo lo que usted necesita decirle a ese líder, hermano, el Señor lo está usando y las cosas las está haciendo bien. Una reafirmación. Todo lo que todos nosotros necesitamos. A mí me levantan el ánimo, no el ego. Porque sí, no, fíjese, hermana, que eso es algo que a mí ya no, estaba diciendo yo al pastor, ya está, a estas alturas de mi vida, ya es muy poco lo que me sacude, ya no le tengo que probar nada a nadie, ¿verdad? No sé qué dirá mi esposa, ¿verdad? Y ni lástima que no está aquí, pero yo creo que ha sido un esposo que ha sabido llevar las cosas. No, así tampoco, hermano. De tal manera de que ¿verdad? De que todavía estamos juntos, hermano, 38 años. Tengo 40 y pico de conocernos y 38 de casados. Es un aguante tremendo el que tengo yo, hermana. Sí. Y me dijo, y así que no, ni tiene que llamar, hermano, me dijo, voy a ver el estudio, porque todos los estudios de los bienes cuando no viene los ve. No, pero hermanos, qué aguante de mi esposa de veras, porque yo no he sido, ¿cómo se llama? Hueso fácil de roer. Imagínese con el físico que me dotó Dios también, aparte de todo. Así como decía el polivoz, yo no sé quién se acuerda de los polivoces, pero uno de los polivoces, se acuerda cuando hacían el sketch ese de la mamá y el ¿cómo se llamaba, hermana? ¿Quién? Gordolfo Gelatino. Miren lo que está parando el estudio, no, pero Gordolfo Gelatino se miraba en el espejo y salía la viejita, el que hacía de la mamá de él. Hijo, ¿por qué estás madrugando? Dice, son las 4 de la tarde y te vas a arrugar, le decía. Y se quedaba viendo aquel en el espejo y decía, mamá, qué jugada la que le hiciste a la naturaleza, te pasaste, le dice. Pero volviendo a lo mismo, hermanos, yo ya no tengo que probarle, como le decía al pastor, yo no sé si eso es parte de orgullo, hermano, decirle que no tengo nada que probarle a nadie, ¿verdad? En otras palabras, así como dicen en México. Sí, hermano. Yo de mi experiencia, porque estaban en el ministerio, especialmente los músicos, todos los músicos, por un orgullo muy fuerte. Eso es el talón de Aquiles. Pero a través de los años, Dios te muestra que la única estrella es Él. Amén. No, Amén. y va a estar más tranquilo en el ministerio cuando tú mengues y te escondas, el orgullo disminuye un montón, pero todo está ahí, está aplacado, sigo siendo humano, pero yo creo que los años como maduran a uno no va a llegar, no vale la pena. Sí, no, es verdad, o sea que ya no son muchas las cosas que a mí y el orgullo para mí sinceramente no es problema, hermano. Mire, y lo ofendieron, no, pero esa gran palabrota que le dijo ahí en el trabajo, alguien me insultó y ¿cómo estás? ¿Estás bien? Llegan y le tranquilo, le digo yo, vamos, sigamos, y a mí eso no me importa. No, pero es que te trató bien feo. No, a mí no me hizo nada. Yo creo que le dolió más al otro pobre compañero que a mí. ¿Verdad? Yo no tengo problema yo con eso. Y si hubiera, mira hermano, si hubiera tenido orgullo, hoy me lo quitaron completamente, me hubiera oído aullar yo aquí con los hermanos cantando las alabanzas, según yo, ¿cómo se llama? Dirigiéndolos a capela, hermanos, pero, ¿verdad? Ahí se me terminó el orgullo. ¿Y lo grabó, hermana? No.
No, bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Pero vamos a seguir entonces yo, el 7. Lo voy a abrir en esta, hermano. Pero dice el versículo 6, dice: pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Fíjense, cuando Tito regresó para darle el reporte a Pablo de lo que estaba sucediendo en Corintios, eso animó a Pablo. Porque dice aquí la palabra, cómo me gusta esto, porque dice: Dios, quien alienta a los desanimados. Usted está desanimado, el Señor lo va a alentar. Y puede usar un número de situaciones o de personas o de circunstancias para alentarnos cuando nosotros estamos desanimados. En este caso lo hizo, el versículo 6 estamos, hermano. En este caso lo hizo cuando Tito regresó y le dio el reporte de lo que había visto en la iglesia de Corinto. Versículo 7 dice: su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Me llené de alegría. O sea que la iglesia se arrepintió de lo que le hicieron a Pablo. Eso es lo que logro yo captar de este pasaje, ¿verdad? La iglesia de Corinto se arrepintió de esa desaveniencia que tuvieron, y eso lo animó a Pablo, y Pablo sabía con quién estaba tratando. Fíjese que a pesar de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto y lo que estaban haciéndole uno o más hermanos de Corinto, él tenía la convicción de que esa iglesia eventualmente iba a cambiar de parecer. Pues yo creo que él sabía de que como habían buenos hermanos en esa iglesia, y de que la maldad de los pocos no iba a prevalecer sobre la bondad y la rectitud y la santidad de los demás hermanos que estaban allí. Vamos ahora a el versículo 8, hermana, por favor. Y dice: no lamento haberles enviado esta carta tan severa. Cuando dice esta carta tan severa, aquí no es la carta a la que se refiere aquí, parece, dicen los eruditos de la Biblia, que no es 2 Corintios ni 1 Corintios, sino que hay una carta intermedia, que es la que llaman la carta de las lágrimas, a la que hace alusión en capítulo 2, versículo 2, en la que él como que mandó y les dio acuérdense que alguna vez les había dicho: o quieren que llegue yo se los diga en carne y hueso. Y parece que hubo una carta en la que él reconvino a la congregación de Corinto, de tal manera de que los hermanos porque dice aquí: me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. O sea que les dolió la carta que le mandó Pablo. Pero después ahora vamos a ver que dice que eso era necesario. Y dice: ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado. Él mismo dice: los lastimé. Pero dice: sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Eso no quiere decir que nosotros vamos a estar dañando a medio mundo, ¿verdad? Porque como Pablo los hizo sentir mal, yo también. No se trata de eso, ¿verdad? Recordemos que aquí estamos hablando de Pablo el apóstol. Él sí sabía cómo hacer las cosas y de acuerdo a cómo lo guiaba el Señor. Así que tengamos cuidado de que nosotros no le hagamos daño a ninguno, ¿verdad? Aunque en esta ocasión en particular parece que sí había necesidad de que se les hablara duro a los hermanos. Y dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que estamos caminando mal, eso nos debería de traer tristeza. Y si yo estoy actuando mal delante de Dios y yo no me entristezco, es porque ya tengo el corazón calcinado, ¿verdad? A mí, cuando
hago cosas que no van de acuerdo con lo que Dios quiere que haga en mí, que yo, de la manera en que yo me comporte, eso me tiene que doler a mí. Porque ese dolor, si a mí me duele haberle fallado a Dios, eso me va a traer al arrepentimiento. Pero si yo le fallo al Señor y peco y no me importa, no me voy a arrepentir. Y si yo no me arrepiento, porque miren lo peligroso de eso es de que dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, dice, y trae como resultado ¿qué? Salvación. Y si yo no me arrepiento del pecado, la palabra del Señor dice, están condenados porque no recibieron al Señor. ¿Sí? No son salvos porque no se arrepintieron. ¿Sí, hermana? ¿Iba a decir algo? ¿No? O ya me está haciendo así. Dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. La tristeza del mundo, tal vez se arrepienten de lo que hicieron, pero lo siguen haciendo o lo esconden y no les trae, eso no los lleva a salvación, a menos de que se arrepientan. Se entristecen, pero no se arrepienten. Les duele, pero ya está grande, que se aguante. Esa es la manera de pensar del mundo. Pero yo cuando le hago mal a alguien, aquí, allá, en donde sea, y con eso yo le quiero decir, nosotros podemos hacerle mal a alguien con el simple hecho de verlo mal, hermanos, de hablarle mal, de contestarle grosero. Hay veces tenemos que tener mucho cuidado con las bromas también, porque hay bromas que hay veces no las sabemos expresar y resultan en problemas. No son bien captadas y no son bien recibidas, o no son bien, ¿cómo se llama? Bien enviadas, ¿verdad? Entonces uno, en vez de hacer una broma, resulta que cuando uno va para la casa, mejor quisiera tener el carro de Pedro Picapiedra, ¿va? Uno solo o a pie, porque no hay peor, hermano, no hay peor acusador que el silencio. Hermanos, y ustedes saben de que cuando usted le habla a su esposa y su esposa ni siquiera lo voltea a ver, es que metió las 4, hermano. Así de sencillo. Versículo 11, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Estos hermanos se arrepintieron, verdaderamente se arrepintieron, ¿verdad? Les daba, ¿cómo se llama? Esa ansiedad, esa necesidad de limpiar su nombre, el nombre de ellos. Nosotros sí que le hicimos mal al hermano. ¿Cómo podemos nosotros restaurar lo que nosotros mismos destruimos? Eso es lo que entiendo yo de este pasaje. Dice, tal indignación. Es que cuando uno hace las cosas malas y cuando uno ofende a alguien, hermano, un hijo de Dios se indigna de lo que hizo, de uno mismo. Pero es que eso ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude decir eso? ¿Verdad? Trae indignación, nos preocupa. ¿Será que la hermana me va a dar de comer la próxima vez que llegue o solo me va a dar el plato sin comida? No, eso es mentira. ¿Verdad? No, nos preocupa cuando nosotros ofendemos a alguien, nos debe preocupar. Y hay veces que uno no duerme, hermano, de veras, yo no sé ustedes, pero hay veces, o soy yo el que tal vez empiezo a pensar, ¿verdad? ¿Qué dije, qué hice? Y digo yo, no, eso no estuvo correcto. Y me preocupa porque digo yo, ¿verdad? Yo, como le digo, ya no es mucho lo que me sacude, ¿verdad? Pero no todas las personas son iguales, ni porque no mucho me sacude de mí, yo tampoco puedo esperar de que las demás personas sean así de cuero lagarto como yo, ¿verdad?
Si es que, ¿ah? Sí. No ve que a mí me da pena muchas cosas, hermana. Soy muy vergonzoso. ¿Sí? Y solo por eso yo le digo a la hermana, y mire hermana, esta es una promesa que yo le he hecho. Yo a usted le voy a comprar su pastel de cuando cumpla 81 años de edad. Ah. Yo me voy a los 80 y ya está. Que le digo que le voy a traer su pastel y usted me va a decir de cuál quiere que le traiga. Versículo 12. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Él no estaba viendo a quién iba a culpar, ni a quién iba a exculpar. Pablo mandó a escribirles esa carta para que tuvieran un arrepentimiento genuino. No estaba buscando culpables, solo no sé qué les dijo. Yo quisiera haber leído esa carta, no sé qué les dijo, pero lo que Pablo quería decirles es: hey, aquí hay un problema y ustedes necesitan solucionar ese problema. No estoy buscando quién, porque es que muchas veces nosotros siempre estamos buscando no quién nos las hizo, sino que quién nos las paga. Y el peor, eso es el mejor de los casos. El peor de los casos, buscar a quién me la hizo y quién me la paga también. Y entonces Pablo dice: no es eso, no es ese el propósito. ¿Cómo se llama? Yo lo que yo quiero es de que volvamos a tener esa comunión que había antes y de que hay un arrepentimiento de tal manera que nosotros volvamos a, ¿cómo se llama?, tener una buena relación. Y en el versículo 14 dice: le dije lo orgulloso que estaba de ustedes, hablando de Tito, y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Pablo como que hablaba muy orgullosamente de la iglesia de Corinto. Eso es lo que ¿cómo se llama?, dice acá, ¿verdad? Yo a Tito yo le hablaba con orgullo de ustedes y ustedes no me defraudaron. A pesar de que había problemas ahí, ¿verdad? Y a pesar de que Pablo tuvo que mandar una carta severa, y a pesar de que los hermanos como que en un principio, cuando Pablo le dijo no voy a ir ahorita, como que dijeron: mejor, ni te queremos ver aquí. El versículo 15 dice: ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. O sea que esa congregación trató de tal manera a Tito que Tito dijo: no, aquí, yo quiero volver a ir allá. Y eso es lo que debe pasar aquí domingo a domingo, hermanos. Cada día que Renacer tenga culto, que sea de esta misma manera, que el que viene aquí sea como Tito, que quiera volver a regresar, porque aquí se le trató bien, se le dio amor, se le dio calor humano, se le aceptó, se le validó. Eso es lo que debemos de hacer. Y el versículo 16 dice: ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Qué bonito es eso cuando cuando me dicen: déjenselo a él porque tengo confianza en él, o en mi casa, ¿verdad? Hay una situación ahí y todo, y que cuando llega mi esposa y me dice: yo confío en tu decisión, o que mis hijas: I trust you, dad, o I trust your judgment, me dicen a veces. Dice uno: yo confío en que vas a tomar la decisión correcta. Eso, hermano, a uno, ¿cómo se llama eso? Sí, más responsabilidad, pero hermana, ¿cómo se llama? ¿Cómo se siente bonito cómo se llama el saber de que alguien le dice: tengo confianza en ti? Y esto es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto: tengo confianza, dice, tengo plena confianza en ustedes. Y mire lo que dice la Reina Valera en ese último versículo: dice:
me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. O sea que el gozo no era solo de los hermanos que confiaban, porque hermano, a mí me da gozo sinceramente cuando yo puedo confiar en alguien. ¿Hay algún asunto que tratar? Yo me siento alegre de que las hermanas o los hermanos sepan cómo llevar a cabo las cosas. ¿Verdad? Eso me da gozo a mí, de que poder tener confianza en alguien. Y de la misma manera era recíproco esto, porque dice Pablo, me gozo en que yo puedo tener confianza en ustedes. Amén. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, o algo que quieran opinar? Tres cosas que yo rescaté del capítulo 7. La primera es que debemos de buscar la santidad, que no se nos pase por alto eso, ¿verdad? De que Dios no quiere que tengamos ¿cómo se llama? Que tengamos comunión con la oscuridad. Tenemos que guardar nuestro cuerpo, nuestro espíritu. La otra, esa reconciliación que hubo entre la iglesia de Corinto y Pablo. Y la otra cosa es el gozo mutuo que hubo más que todo de Pablo. Pablo, a partir de la mitad de este capítulo, si ustedes se dieron cuenta, cambió la tonalidad. Me gozo, estoy alegre. Y cuando yo como me jacto de ustedes, estoy orgulloso de ustedes. Estaba alegre el hermano. Y también dice, no me equivoqué cuando yo le hablé de ustedes a Tito con tanto orgullo y todo. Ustedes no me defraudaron. Estaba contento el hermano. Y es que eso es lo que trae la reconciliación. Cuando nosotros reconciliamos con Dios y con los hermanos, si alguno de ustedes tiene algo con un hermano o con Dios, pídale en oración cómo va a solventar esa situación, y va a ver qué gozo va a traer a su vida. Es que no hay mejor cosa, hermanos, de que cuando le digo no deberle nada a nadie, no estoy hablando de dinero, sino que de que yo tenga una buena relación con mis hermanos o con mis hermanas. No hay nada mejor que eso. Eso me sustenta, eso me ayuda, eso me anima, y eso me permite dormir bien, en vez de estar con los ojos, ¿verdad?, abiertos a las 2 de la mañana. No, es que no debía haberle dicho eso al hermano, no le tenía que haber contestado de esa manera a la hermana, porque fui tan grosero. Hermanos, tengamos cuidado. Esa broma que yo creí que era broma, no fue broma, y tengamos cuidado, ¿verdad? Y entonces podemos estar en paz y dormir bien. Ya si no duerme bien es porque ya otra onda, ¿va? Pero que si usted no se va a desvelar, no sea porque usted tiene problemas con ninguno, menos aquí en la congregación. Y recordémonos, hermanos, mire, esta iglesia está en crecimiento. Nosotros en números vamos a estar creciendo más. De la misma manera que vamos a crecer en número, tenemos que crecer nosotros también en otras áreas, ¿verdad? ¿Algo más que quieran